Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer dar inicio a esta jornada de lanzamiento del proyecto Social Ecosystem Leads the Future. Agradecer a las 4 regiones que formamos parte del consorcio, tanto Cantabria, Bitseme, Pomerania y Lombardía. Y para no dilatar más en el tiempo, daré la palabra a la señora consejera de Empleo y Política Social, Ana Belén Álvarez. Señora consejera, cuando usted quiera. Señora consejera, cuando usted quiera. Hola, muy buenos días. Bueno, no sé qué tal, no sé en estos momentos qué tal se me oye, porque nosotros oímos un poquito bajo. Se escucha perfectamente. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días y permítanme sobre todo que les traslade un especial saludo del Gobierno de Cantabria y muy especialmente del vicepresidente Pablo Zuluaga. También quiero empezar, bueno, pues en estos momentos estamos también aquí 2 consejeras del Gobierno de Cantabria, en la que luego estará María Sánchez, la consejera de Economía y Empleo. Y quiero empezar agradeciendo la presencia de Maravillas Espín, que es la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Muy buenos días, Maravillas. Y también mi más querido reconocimiento a los socios del proyecto que compartimos el proyecto OSER, como son nuestros socios de Boviodato en Polonia, Videmme en Letonia y de la Lombardía en Italia. Y, por supuesto, también a las asociaciones y entidades representativas de la economía social en nuestra comunidad autónoma, que participan y colaboran en este proyecto, como son la Fundación QUIN, Talleres Juveniles Brumas, AMICA, ACEL, CISE y la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Para el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, pues tiene entre sus responsabilidades asignadas el fomento de la economía social. Y esta responsabilidad es hoy en día una prioridad, sobre todo en los momentos de especial dificultad para el mundo del trabajo y el mundo del empleo, para la sociedad en general. Son muchos los retos y desafíos que en el conjunto There are many challenges como este para avanzar tanto en el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la cohesión social, pero no solo en Cantabria y en España, sino en el conjunto de toda Europa y también a nivel mundial. Ya hace 5 años, en un hito sin precedentes, el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea acordó promover la economía social y solidaria como motor clave del desarrollo económico y social, ¿no? Tal y como se reflejaron en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2015. Y hoy, la economía social y solidaria, que ya se puso de manifiesto en la Declaración de Toledo de diciembre pasado, es un agente clave para un futuro inclusivo y sostenible, puesto que promueve la transformación de los modelos económicos apoyándose en la responsabilidad mutua y también hacia el planeta, en la solidaridad entre las personas y generaciones como valores esenciales de una forma de crear empresas. Como dijo la ministra de Trabajo en Toledo, empresas con alma.
Estos valores conforman la base de sus principios de acción, como son la primacía de las personas y el objeto social por encima del capital, la reinversión de la mayoría de los beneficios de la entidad en sí misma, en la propia entidad, con el fin de garantizar su sostenibilidad, porque es algo que es fundamental en la economía social. También la prestación de servicios a las personas que la componen y a las comunidades locales, así como la contribución activa a la innovación social. Y, por supuesto, su esencia, que es la gobernanza democrática. En Cantabria, estos valores y principios de acción se desarrollan en 199 cooperativas que dan trabajo a 10.750 personas en sectores diversos, ¿no? Como la alimentación, pesca, agricultura, enseñanza, transporte, comercio, hostelería, que son un ejemplo de gestión autónoma y participativa. También se dan estos valores en las 352 sociedades laborales que emplean a 1.878 personas, mayoritariamente en el sector de la industria. Y contamos con centros especiales de empleo y empresas de inserción que dan empleo, dan oportunidades de empleo a más de 1.500 personas, cumpliendo claramente el objetivo de cohesión social e integración de personas con capacidades diferentes, de personas con especiales dificultades de acceso al empleo o en riesgo de exclusión social. Ahora bien, la economía social abarca muchos más modelos de participación y de gestión más amplios. Muchas veces es una gran desconocida y por ello hay que hacer referencia al papel tan importante que puede jugar en la cohesión territorial y la lucha contra el despoblamiento rural. Las entidades de la economía social y solidaria y otras empresas sociales cuentan con profundas raíces en sus territorios, en sus comunidades, y les convierte de ese modo en un elemento central de las economías y sociedades locales, que además hacen que sean luego difícilmente deslocalizables. Estos lazos lo que les hacen es que les llevan a tomar conciencia de los límites de los recursos naturales de su entorno, a la vez que contribuyen paulatinamente a la descarbonización de la economía, que nos permite dirigirnos hacia un futuro de neutralidad climática y transición justa. Europa apuesta por el poder transformador de las empresas sociales que emanan de la ciudadanía, con un espíritu transformador e innovador, tal y como refleja el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Pacto Verde Europeo. Por todo ello, la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, tiene como objetivo impulsar y reforzar la economía social con las siguientes líneas de actuación ya en marcha para este 2021. Tarea en la que tiene encomendada Gustavo García, director general de Trabajo, que está aquí con nosotros. Bien, pues esas líneas de actuación están focalizadas en promover la participación activa de la economía social y para ello constituiremos el Consejo Cántabro de la Economía Social en este primer semestre del año. Un consejo ya definido, en proceso de formalización y reglamentación y que estará participado por el Gobierno de Cantabria, entidades de la economía social y los agentes económicos y sociales. También haremos un diagnóstico y situación de la economía social en nuestra comunidad autónoma, elaborando este año un primer directorio de entidades de economía social y poniendo las bases para trabajar en una estrategia de futuro con el Consejo como ámbito de participación, debate y discusión. Sabemos que por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que seguro que su directora general aquí presente pues, nos va a hablar de esa futura estrategia y si no es así, Cantabria tiene la mano para colaborar activamente en la elaboración y la preparación de esos trabajos. Queremos también fomentar el emprendimiento a través de la economía social, dando visibilidad a las empresas y entidades que la componen, sus valores y sus características. Y para ello incentivamos la creación e incorporación de trabajadores
con el objetivo de fomentar ese empleo de calidad, ese empleo sostenido y sostenible. Apoyamos también a las organizaciones representativas de la economía social para acciones tanto de difusión, formación y su propia estructura. Queremos hacer una primera experiencia en materia de formación formativa con la puesta en marcha de un taller de creación de empresas de inserción dirigido al tejido asociativo y dirigido a profesionales también del ámbito del trabajo y de la educación social. Y, por supuesto, queremos y debemos alienar la economía social con el reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento del medio rural, porque va a formar de manera activa en este proyecto. En este proyecto, la lucha contra el despoblamiento, la interacción con la economía social es fundamental para este consorcio que hoy lanzamos. Entendemos en este sentido que el intercambio de experiencias que se van a producir entre estas 4 regiones europeas que formamos parte de un todo, pues va a proporcionar ideas, debate y seguramente referencias para actuaciones futuras, situando a las personas, en definitiva, a la economía social, porque es la economía de las personas, la economía solidaria, y va a ser ese corazón de la reconstrucción económica y social en la que tenemos que ir avanzando, mirando al futuro. Y voy a concluir deseándoles un trabajo fructífero y sobre todo enriquecedor. Reitero mi agradecimiento a todas las entidades que van a participar y que van a aportar su trabajo, sus ideas, que sin duda nos ayudarán a trazar políticas públicas para el impulso definitivo de la economía social en los territorios que componemos el consorcio. Tenemos que hablar de Europa, no solo tenemos que hablar del mundo, y el mundo es la economía social y solidaria. Y como dijo Eduardo Galeano, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchas gracias y de verdad que para mí ha sido un honor poder inaugurar este primer lanzamiento del consorcio. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señora consejera. Damos el turno de palabra a doña María Sánchez, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. Sí, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer especialmente la presencia a Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las empresas del Ministerio de Trabajo. Igualmente, me gustaría mandar un afectuoso saludo tanto a representantes italianos, lituanos y polacos con los que Cantabria comparte el liderazgo de este proyecto europeo, como a las asociaciones y entidades más representativas de la economía social en Cantabria, como son la Fundación Queen, Talleres Juveniles Brumas, AMICA, ACEL, CISE y la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Hoy es un día feliz para Cantabria, entiendo que también lo sea para los representantes del resto de regiones que participan en esta iniciativa. Liderar un proyecto como este, como el proyecto SELF, supone disponer de una referencia europea en el sector de la economía social. De hecho, la red de trabajo comunitaria que surgirá de esta iniciativa pasará inevitablemente por Cantabria. Igual que lo hará el catálogo de buenas prácticas en la gestión del patrimonio cultural que promueve el programa Patrimonio Cultural en Acción o las actividades dirigidas a potenciar el asociacionismo juvenil en las zonas rurales vinculadas al Erasmus K3. Estas 3 referencias constituyen los ejemplos más recientes de la apuesta realizada por la Consejería de Economía y Hacienda para participar en el mayor número posible de proyectos europeos. Esta apuesta
unida al magnífico trabajo realizado en convocatorias anteriores, nos ha llevado a ser considerados región de excelencia en la ejecución de fondos FEDER, una distinción que habla muy bien de cómo gestionamos la financiación europea en Cantabria. Estamos plenamente convencidos de que este tipo de iniciativas nos permitirán articular una recuperación económica acompasada con el resto de regiones europeas y diseñar soluciones más completas ante los retos comunes. Desafíos como evitar el despoblamiento de las zonas rurales o incrementar el protagonismo de los más jóvenes en el ecosistema comunitario son inquietudes compartidas por todos los Estados miembros. Como también lo es la necesidad de promover una recuperación económica y social equilibrada, en la que no se deje a nadie atrás. En este sentido, las empresas de economía social son actores clave. Hoy por hoy, este sector constituye un motor de creación de empleo y actividad. Según el último informe de estadística de economía social elaborado por el ICANE, la economía social genera en Cantabria más de 175 millones de euros cada año, es decir, más del 1,5% del PIB. Esta cifra, en la que no están incluidas ni las sociedades cooperativas ni las sociedades laborales, sirve como referencia a la baja de la importancia que tiene este sector como vector económico. Una relevancia que se incrementa aún más si tenemos en cuenta todos los datos que ha comentado la consejera Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo y Políticas Sociales. Por tanto, ante un sector que crea valor y que crea empleo y que a partir de hoy tendrá una referencia ineludible en Cantabria. Gracias al apoyo SELF, la comunidad se convertirá en un gran laboratorio de ideas para promover este modelo económico y crear un ecosistema europeo de entidades regionales con alta capacidad de resiliencia. El desarrollo de esta iniciativa nos permitirá disponer de una fotografía detallada de la economía social en nuestra región, aquí en Cantabria. Y además lo hará con un enfoque integrador en el que la colaboración público-privada tendrá un gran protagonismo. De este modo, administraciones públicas locales y regionales colaborarán con pymes, con ONGs y otras organizaciones sociales para analizar en profundidad el impacto del tercer sector aquí en nuestra región, en Cantabria. Se pretende conocer las fortalezas y las debilidades de la economía social en nuestra región. Con esa información se elaborará un documento de carácter técnico que recogerá las mejores prácticas y que se compartirá con el resto de socios de otros países. De este modo, se sentarán las bases para aplicar modelos productivos más vinculados al territorio y a sus necesidades reales. Un planteamiento que conjuga desarrollo económico con aspectos como la pluralidad, la sostenibilidad o la inclusión social y que solo es posible situando a las personas y al trabajo como piedra angular para la recuperación europea. Muchísimas gracias a todos y les deseo una fructífera jornada y bueno, pues que este proyecto nos dé las mayores de los éxitos y las mayores de las satisfacciones. Un saludo para todos. Muchas gracias, señora consejera, por sus intervenciones. Damos la palabra a doña Maravillas Espín, directora general de Trabajadores Autónomos, Responsabilidad Social y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Vaya por delante mi agradecimiento por la invitación a participar en este evento de lanzamiento de un proyecto que pone a caminar juntas 4 regiones de 4 estados europeos aquí representados con un objetivo común, cual es fortalecer la adaptación territorial a las nuevas realidades sociales y económicas y que han elegido un vehículo óptimo para transitar este camino, la economía social.
Muchas gracias a las consejeras Ana Belén y María por promover e impulsar este proyecto con la ambición y el buen sentido que requieren los tiempos que estamos viviendo. De sus intervenciones queda claro que es un proyecto con alma el que está iniciando hoy su trayectoria. Mi enhorabuena por la organización del evento a David San Juan y, por supuesto, a Gustavo García, compañero de responsabilidades. En los próximos minutos quiero poner en común con ustedes algunas reflexiones sobre cómo la economía social es garantía de una transformación a la medida de las personas desde lo local hacia lo internacional, vertebrando un futuro inmediato adaptado a las necesidades sociales y económicas que han quedado expuestas por la crisis que sufrimos. Ya en los años previos a esta crisis nos encontrábamos inmersos e inmersas en procesos de transformación social, económica, demográfica y medioambientales de enorme calado. El cambio tecnológico y la automatización, la globalización, el envejecimiento de la población y la aceleración de los movimientos migratorios junto al abandono de las zonas rurales y la despoblación han agudizado una crisis y son factores que están modificando nuestras sociedades. En la actualidad, la pandemia ha acelerado estos procesos y ha precipitado algunos cambios con importantes consecuencias económicas y sociales a nivel mundial. El aumento del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad está afectando al conjunto de nuestras sociedades y está haciendo más vulnerables a los que ya eran vulnerables. El mercado laboral está cambiando de una manera profunda y vertiginosa, generando importantes desequilibrios que no enriquecen a nuestras sociedades. Nos enfrentamos, pues, al reto de reconstruir y transformar nuestras economías y sociedades en un contexto muy diferente al que conocíamos, y todo ello sin un libro de instrucciones preciso. Necesitamos, pues, conformar una hoja de ruta para organizar esta tarea. Una hoja de ruta compartida para que la reconstrucción lo sea hacia una realidad más equitativa y sostenible, social y económicamente. Este proyecto SELF, que hoy inicia su andadura, es parte de ese ejercicio de planificación u organización del nuevo escenario en el que nos encontramos y llega, pues, en el momento adecuado. La colaboración de socios públicos y privados del proyecto, cubriendo facetas tanto económicas como sociales, es un excelente punto de partida para desarrollar las metodologías integrales e inclusivas que son necesarias. Cierto es que no existen recetas mágicas, que no hay modelos que se puedan aplicar y adaptar de forma automática a cualquier territorio. Es necesario trabajarlos, adaptarlos y mejorarlos. Sin embargo, en España tenemos un buen número de experiencias que nos pueden facilitar la construcción de estas nuevas estrategias que necesitamos. Además, contamos con un marco coherente de planes estratégicos a nivel nacional para los próximos años. Y por último, vamos a disponer de importantes recursos financieros europeos que han de ser empleados de forma inteligente y comprometida con el cambio y la transformación que necesitan nuestras economías. En este sentido, quisiera detenerme brevemente en la conexión entre la economía social y el necesario cambio de enfoque para un desarrollo local y regional sostenible y adaptado a la medida de las personas. Las señas de identidad de la economía social pueden ser la clave para la redefinición de nuestras políticas y estrategias. Y es que, por definición, la economía social se focaliza en actividades económicas con criterios de sostenibilidad e inclusividad y teniendo en cuenta las necesidades sociales y medioambientales. Además, tiene una conexión muy fuerte con el territorio, un funcionamiento participativo y democrático y trabaja en colaboración con los agentes clave del entorno para lograr el bienestar socioeconómico de las comunidades en las que se integran. Estos son algunos de los motivos por los que en el mundo post-COVID el modelo de la economía social se sitúa en el centro del debate político para la reconstrucción económica, en la medida en que es el espejo en el que se han de mirar quienes quieren abordar el cambio. En efecto, la vocación de la economía social de plantear enfoques alternativos
aplicando la innovación social para el desarrollo de soluciones a las necesidades del territorio, se convierta ahora en un modelo de referencia. El enfoque que parte de lo local, de su diversidad, de su riqueza y de todo su potencial, permite plantear soluciones innovadoras con vocación de aplicación en entornos más generales con el objetivo último de la transformación económica y social del entorno. Este es un enfoque metodológico fundamental en estos momentos. Esta perspectiva es compartida, como bien sabéis, por el propio comisario europeo de Empleo, Nicholas Schmit, y así lo puso de relieve en diversos foros y de manera reseñable en el evento de alto nivel que tuvo lugar en Toledo en el mes de diciembre pasado, con motivo de la presidencia española de la Comisión de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo. La economía social plantea estrategias a medio y largo plazo que se basan en la obtención de beneficios sociales y laborales estables para la población y no en la búsqueda del beneficio a corto plazo. Esto encaja con un enfoque para la obtención de un desarrollo sostenido y sostenible del territorio. En consecuencia, la economía social debe ser un referente para el replanteamiento del desarrollo local y regional por conjugar la cohesión social con el desarrollo económico de los territorios. Todo ello utilizando modelos de gobernanza con un profundo carácter democrático y social en cuanto a la propiedad y a la distribución de los beneficios, y con la búsqueda de la implicación y la participación activa de todas las personas y organizaciones del entorno. Así pues, desde la experiencia de la economía social, algunas posibles pistas para construir modelos de gobernanza adaptados a nuestra realidad podrían ser, entre otros, los que pongo en común ahora con ustedes. En primer lugar, recopilar y analizar las buenas prácticas ya disponibles. Existen multitud de experiencias exitosas de economía social y su contribución al desarrollo local que pueden ser de enorme utilidad. Las redes locales REDEL, Red Española de Desarrollo Local, y Retos, Red de Desarrollo Sostenible, llevan años trabajando en fórmulas innovadoras. Y, por supuesto, los grupos de acción local impulsados por la iniciativa europea LEADER tiene un importante bagaje que hay que aprovechar. La cuestión es reflexionar, como se va a hacer en este proyecto, sobre las experiencias pasadas para adaptarlas y aplicarlas de manera selectiva a los diversos territorios, innovando a partir de la experiencia acumulada. Por otra parte, hay que plantear planes estratégicos adaptados a las características de los territorios, que sean flexibles y que sean adaptables a las necesidades cambiantes y que estén alineados con las estrategias regionales, nacionales e internacionales. No olvidemos que estamos en pleno proceso de diseño del Plan de Acción Europeo de la Economía Social y es el momento oportuno de que todas estas experiencias, todo este trabajo que se está realizando, se vea reflejado en ese plan y que ese plan esté dotado económicamente para que efectivamente la economía social contribuya a esta transformación. Es fundamental, entonces, un conocimiento profundo del territorio, de sus características sociales, económicas y demográficas, de todo su potencial. Las políticas de desarrollo territorial van a producir efectos diversos sobre los diversos grupos de personas y sobre las diferentes partes de un territorio. Por tanto, el punto de partida es tener información de los distintos cambios que pueden provocar. Dichos planes deben tener como una de sus referencias básicas los valores de la economía social, entre ellos la sostenibilidad, la gobernanza democrática y la innovación social. Por otra parte, es importante diseñar una política de comunicación efectiva para informar y sensibilizar a personas y organizaciones, visibilizar el trabajo y el espacio que ocupa la economía social. Conseguir además un empoderamiento comunitario a través del diseño de fórmulas de participación de la ciudadanía. Conseguir que esta participación además se sume la implicación activa de los agentes clave en el territorio, tanto públicos como privados.
Para ello es fundamental tener una visión común del desarrollo del territorio y movilizar todos los recursos disponibles. A ello hay que sumar que es importante incidir en la aplicación progresiva de la responsabilidad social corporativa en las empresas y en las organizaciones del territorio, como una cultura de compromiso transversal que afecta a todos los actores económicos. Aprovechando los recursos disponibles en el territorio, será importante crear estructuras para el desarrollo y ejecución de las estrategias que estén en contacto permanente con estos agentes clave y que estén formadas por personal de carácter multidisciplinar. Asimismo, será fundamental invertir en la formación continua del personal de las entidades que pongan en marcha los planes de desarrollo. Es fundamental, desde mi punto de vista, situar el emprendimiento como una de las claves del desarrollo económico. Un emprendimiento responsable. En las medidas de creación empresarial, apostar por el fomento de fórmulas de emprendimiento colectivo y colaborativo como complementarias al apoyo al autoempleo y a la creación de empresas convencionales es esencial en este momento. En mi opinión, es imprescindible crear una cultura del aprendizaje permanente. El desarrollo no es tal sin la mirada local y rural, y la competitividad de un territorio se fundamenta en el capital humano y en su cualificación. Hay que adaptarse a las necesidades cambiantes de habilidades y competencias que requiere el mercado laboral, y por ello, y siguiendo la experiencia de las entidades de la economía social, hay que hacer una inversión permanente en la formación de las personas. Además, hay que analizar y aplicar fórmulas de financiación diversificadas y equilibradas para garantizar la sostenibilidad de estas propuestas. La economía social es referente en la utilización equilibrada e innovadora de recursos públicos y privados. Habrá, por tanto, que conjugar el uso de recursos financieros externos tradicionales, como las subvenciones nacionales y europeas, con el uso de técnicas más novedosas como el crowdfunding o los bonos de impacto social, además de la búsqueda de recursos propios. Es fundamental tener una visión de conjunto con carácter permanente de todas las medidas que se desarrollen en el territorio, buscando la complementariedad y la coherencia de las mismas. Por supuesto, aplicar de manera transversal la perspectiva de género, tanto en el diseño como en la ejecución de los planes de desarrollo territoriales, es imprescindible. La mejora de la situación de las mujeres y el logro de una igualdad de oportunidades efectiva es un elemento de justicia social y un medio para mejorar la productividad y el crecimiento económico. Compaginar el crecimiento económico y la creación de empleo con el apoyo y la protección a las personas más vulnerables, impidiendo el aumento de las desigualdades, también ha de sumarse a todas estas medidas. Atender tanto a su inserción laboral como a la mejora de su bienestar es fundamental en este proyecto de desarrollo sostenible y equitativo. Finalmente, desde el propio diseño de la estrategia, es necesario crear, sin duda, un sistema de seguimiento y de evaluación con indicadores objetivos que nos permita conocer los resultados e impactos, tanto económicos como sociales y medioambientales, de las medidas que vayamos adoptando, de manera que podamos adaptarlas y mejorarlas a las necesidades que vayamos diagnosticando. En España contamos con la ventaja de que la economía social juega un papel destacado y tiene un amplio reconocimiento gracias tanto a la labor desarrollada por las organizaciones representativas del sector como el trabajo que desarrollamos desde las distintas administraciones autonómicas y estatales. Para los asistentes extranjeros es necesario recordar que España tiene un marco competencial donde las regiones, las comunidades autónomas, desarrollan la mayoría de las políticas con sus propios recursos y la Administración General del Estado coordina y ejerce funciones de fomento e impulso de las políticas. En ese sentido, la Dirección General de Trabajo Autónomo, de Economía Social y de Responsabilidad Social de las Empresas es la responsable del diseño y puesta en marcha tanto de la Estrategia Española de Economía Social como de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas para el periodo 2021-2027. Estas estrategias son parte de un conjunto coherente de planes que el Gobierno está planteando
para la necesaria recuperación y transformación sostenible que necesita nuestra economía y nuestra sociedad, alineados con la Agenda 2030 y con las prioridades marcadas por la Comisión Europea. Entre estas estrategias, las más relevantes serían la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, la Agenda Urbana Española, la Estrategia de Economía Circular, la muy reciente Estrategia de Desarrollo Sostenible, entre otras. Finalmente, hay que aprovechar al máximo los distintos fondos, tanto europeos como nacionales, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, junto con el Fondo de Transición Justa, el Programa Europa Digital o los fondos estructurales del periodo 2021-2027 son esenciales para poner en marcha este nuevo desarrollo territorial que todos queremos. Pero siguiendo la experiencia de la economía social, es importante tener en cuenta la sostenibilidad financiera y buscar un equilibrio entre las distintas fuentes de financiación. El desarrollo territorial no puede estar totalmente mediatizado por las reglas del juego de los diferentes programas o fondos en cuanto a cuestiones como el horizonte temporal o las reglas de justificación. Por tanto, la diversificación y complementariedad de recursos nos puede permitir trabajar de manera estable, con independencia y a lo largo de un plazo que vaya más allá del año 2027 en nuestros territorios. Desde la Dirección General os animamos a desarrollar este trabajo que seguiremos con enorme interés. Esperamos vuestras aportaciones y estaremos pendientes de todos vuestros avances. Y, por supuesto, nos ponemos a vuestra disposición para todo aquello que podáis necesitar dentro de nuestras competencias y posibilidades. Muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis una jornada muy provechosa. Muchas gracias, Maravillas, por su intervención. Y como vamos bastante bien de tiempo, daré turno de palabra a los representantes de las diferentes regiones que conforman el proyecto SELF. Y en primer lugar, daré paso el turno de palabra a don Gustavo García, director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, cuando usted quiera. Buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento muy especial a todos los participantes en esta primera reunión, en este lanzamiento del proyecto SELF que ponemos en marcha desde Cantabria. Agradecer a las dos consejeras que han introducido esta ponencia, el compromiso que sabemos que el Gobierno de Cantabria tiene con este tema de la economía social, donde hemos visto además una prioridad para toda esta legislatura, y agradecer también, como no, a Maravillas Espín, con quien he tenido ocasión de contactar durante este año, casi siempre telemáticamente porque las circunstancias así lo han requerido, pero sí es verdad que en Toledo tuvimos la ocasión de participar en el encuentro de economía social y en ese sentido he contado siempre con su colaboración para cualquier actividad que hemos puesto en marcha. Por lo tanto, agradecerle especialmente su colaboración y seguiremos informando y contando con ella seguramente para posibles o futuras actuaciones que tengamos en marcha. Muchas gracias. Nuestros socios europeos con quienes vamos a compartir también estos meses, este año de trabajo, de Polonia, de Italia y de Letonia, pues darles un saludo muy cordial, un ánimo para trabajar todos conjuntamente y aportar entre todos, ver todas esas experiencias y todas esas trabajos que podemos para concluir en unas prácticas que nos animen a todos y nos orienten pues en fijar estrategias, líneas de trabajo que seguramente son interesantes. Y también a nuestros colaboradores, nuestra representación de la economía social, que van a ser realmente el motor primario de todo este proyecto, quienes nos van a dar sus aportaciones, nos van a indicar sus necesidades, a quienes les vamos a requerir que nos pongan, nos expliquen sus experiencias y, lógicamente, con quienes vamos a estar ya trabajando desde el primer momento, y desde aquí ya les indicamos que nos pondremos en contacto también con ellos pues para empezar a trabajar de manera coordinada en este proyecto. 4 líneas para presentar un poco el planteamiento que desde Cantabria, desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y desde la Consejería de Economía tenemos para afrontar lo que es estas líneas de trabajo. Una primera aproximación a la economía social
que ya introducía la consejera de Empleo y también hacía referencia a ella la directora general, pues nos pone en una situación de una realidad donde hay muchas experiencias ya en todos los territorios. Dentro del ámbito de la economía social son 4 las figuras que principalmente representan o diríamos nos dan el primer impulso, el primer acercamiento, que son las figuras de las cooperativas, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, que van a ser además las que vayan a estar representadas de manera significativa entre nuestros colaboradores, entre nuestros socios para poner en marcha el proyecto. El mundo del cooperativismo, además, es un mundo que abarca muchísimos sectores de actividad. Lo veíamos un poco en la primera referencia, ¿no? Desde el ámbito de la agricultura y de la ganadería, que tanto tiene que ver con el medio rural y con el desarrollo territorial, a otras actividades de servicios o también nuevas actividades que veremos que vayan a ser líneas de trabajo que a nosotros nos interese potenciar. La realidad de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción pues nos acercan a ese elemento de cohesión social y de inserción de aquellas personas pues que en principio tienen más dificultades para una búsqueda y una inserción laboral. Por lo tanto, todas las fórmulas de economía social que tienen en común el ser esa economía de las personas que tantas veces decimos, tienen cabida y tienen espacios y objetivos diferentes al mismo tiempo que compartidos. Las fórmulas de economía social también abarcan más aspectos, muchos de ellos también desdibujados, por eso desdibujados y desconocidos. Por eso también uno de los elementos a los que se hacía referencia, y lo hacía también la directora en su intervención, a la importancia de la difusión y del conocimiento de la realidad de la economía social, más incluso de esta a la que yo hago referencia en este primer lugar. Continuando con la exposición que decimos, algunos hitos que para nosotros son de interés en el fomento de la economía social y que participarían o serían un poco el motor con el que pretendemos impulsar en este primer año este elemento, sería en primer lugar un espacio de participación y debate que vamos a concretar a través del Consejo Cántabro de Economía Social. Esta figura que ya nos aparece a nosotros regulada en nuestra ley de cooperativas ya tiene su forma definitiva. Estamos actualmente en un proceso de elaboración de su reglamento de funcionamiento y ya tiene un primer contacto con todas aquellas entidades que van a ser miembros y parte activa, representantes de la economía social, así como de los agentes sociales. Por lo tanto, este primer espacio de participación y debate entendemos que tiene que ser el ámbito natural donde trabajemos toda la economía social con una visión global y con una visión de creación de una estrategia. Es nuestro interés generar un espacio para ir elaborando una estrategia de economía social para Cantabria, lógicamente alineadas con todas aquellas que otras comunidades tienen a nivel nacional también y también a nivel de Europa, y al mismo tiempo entendemos la importancia de este proyecto, el que promovemos y participamos precisamente para generar una red mucho más amplia con una perspectiva. El mundo es muy global, estamos en una Europa todos donde la economía social además tiene y va a tener una importancia fundamental, y es interesante que los modelos o las estrategias desde lo local, como decía Maravillas, a lo global, pero no pierda esa perspectiva, ¿no? Creo que aquí el concepto que se acuñó en los primeros tiempos de las ONES, cuando se hablaba de sostenibilidad y medio ambiente, cuando se decía piensa localmente, actúa localmente, piensa globalmente, ¿no? Yo creo que es muy aplicable también a este concepto de la economía social, de lo local no está en absoluto reñido con lo global, en absoluto. Al mismo tiempo se hablaba de los recursos para la creación de las entidades de economía social y la creación del empleo mismo. Nosotros en este momento también estamos impulsando estas medidas de manera significativa, sobre todo en aquellas figuras como las de las empresas de inserción que todavía se encontraban un poco en este sentido desatendidas o desdibujadas por sus dificultades, sobre todo porque el perfil de integración social y laboral de las personas que conforman las empresas de inserción tienen unas especiales dificultades de inserción, pero precisamente por esa mayor dificultad se requiere un mayor impulso de las mismas. Nosotros en ese sentido, desde la propia consejería, estamos animando y promoviendo también acciones en este sentido.
De igual manera, la formación y la difusión la tenemos planteada como un elemento clave. Es decir, yo creo que una de las primeras tareas que va a tener este Consejo Cántabro de Economía Social es definir bien y pensar bien en qué es economía social. Yo creo que aquí todos compartimos, cuando preguntamos sobre economía social, pues las respuestas son tan amplias como puede ser lo que cada uno entienda por ello, ¿no? Y seguramente una de nuestras primeras tareas sea ir definiendo espacios no delimitados, pero sí amplios y diversos, pero que también nos permitan trabajar y enfocar los problemas o las necesidades con cierta realidad y apegados al terreno. Creo que en este sentido tareas de formación y difusión pues van a ser fundamentales para que también se acompañen con las medidas que vayamos tomando o con las iniciativas que vayamos planteando en la medida que sean entendidas. De ahí que también vayamos a comenzar pues alguna iniciativa en este sentido que acerque esta realidad de una manera muy práctica y muy directa, que yo creo que es muy alineado también con el elemento territorial. Y por último, el elemento clave de cohesión social y territorial que tiene el elemento de la economía social. En nuestro primer esbozo de líneas de trabajo contemplamos también la participación de los agentes locales en este desarrollo territorial. Incluso en un ámbito como Cantabria se me planteaba a mí, se me preguntaba recientemente si teníamos que ir a una territorialización muchísimo más detallada o pensar en estrategias mucho más amplias, aunque hablamos de un ámbito territorial bastante dimensionado, bastante pequeño, pero que dentro de ese tamaño tiene diversidades muy diferentes en cuanto a cohesión territorial. No tiene nada que ver en este ámbito, por ejemplo, la zona costera, no tiene nada que ver las zonas del interior, y las dos realidades se pueden compartir perfectamente. Ahí la digitalización va a ser otra de las herramientas y otro de los ejes, además promovidos desde el ámbito europeo, que nos tiene también que dar y que definir en este sentido un apoyo para lo que es toda la cohesión. Todas las iniciativas de economía social, todo el apoyo a la economía social que se pueda plantear en el ámbito territorial deberá tener el apoyo y el refuerzo de la digitalización para poder ser impulsado definitivamente. En este proyecto hacemos referencia especial y contamos con la participación de 6 entidades que representan esta realidad que nosotros estamos planteando, la realidad de la economía social en Cantabria, el fomento, la difusión y el estudio, el ámbito de las estrategias y también el ámbito territorial. Aparecen aquí relacionadas estas 6 entidades con las que también están, me consta, participando en esta presentación y con las cuales entablaremos brevemente líneas de trabajo y grupos de trabajo para ir activando todas estas iniciativas que luego esperamos compartir y trasladar al resto de socios europeos. En este sentido, contaremos con entidades representativas de las empresas de inserción y del ámbito de la inserción de personas con dificultad, como son la Fundación Queen en Cantabria y los talleres juveniles Brumas. Ambas entidades son significativas en el ámbito de las empresas de inserción, una de ellas ya con años de experiencia y trabajo en este sentido, y la otra en un proceso actualmente de constitución de una empresa de inserción que seguramente nos va a ser muy interesante para ver de manera directa lo que son las dificultades, lo que ha sido el proceso de constitución, de conformación, y va a ser un referente interesante también por el sector en el que vaya a trabajar, y esperamos que esta iniciativa que está ya cerrándose pues sea de interés para el resto de socios. Igualmente, la entidad AMICA lleva muchos años trabajando con las personas con capacidades diferentes, trabajando en varios ámbitos, tanto de ámbitos de servicios de proximidad, de la gestión medioambiental, del tratamiento de residuos, de la atención a las personas, y realmente tendremos experiencias interesantes en el sentido de la integración de las personas con discapacidad. Desde el Centro Internacional Santander Emprendimiento tendremos un apoyo técnico, un apoyo en lo que es el trabajo de la economía social. Nos consta que este centro tiene una de sus iniciativas también en el ámbito de la economía social, así como experiencias en el ámbito de programas europeos. Por lo tanto, seguramente nos puede aportar y nos puede dar iniciativas y apoyo en este sentido. La Asociación de Cooperativas y Sociedades de Cantabria, ACEL, integrada en COCETA,
pues nos trasladará la realidad del cooperativismo y las sociedades laborales en Cantabria. Decía la consejera de Empleo en su intervención que además este mundo cooperativo es muy intersectorial en el sentido de que nos representa muchos sectores de actividad que cubren además territorialmente espacios del ámbito rural, espacios del ámbito urbano, del sector primario, del sector de servicios, de la industria. Por lo tanto, su carácter intersectorial, por definirlo así, será muy interesante. Y por último, lógicamente, la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que nos pondrá en contacto directo con la realidad territorial. Yo, en principio, saludo a todas estas entidades, agradecemos, como decíamos, su colaboración y esperamos iniciar ya los primeros trabajos que luego puedan ser compartidos con el resto de entidades. Nuestra participación en el proyecto SELF, que es aquello en lo cual tenemos en principio más interés o tenemos también una especial atención o nos parece que tiene que ser los ejes sobre los cuales podemos trabajar conjuntamente, además de aquellos otros que los socios europeos puedan aportar y de manera conjunta podemos ir trabajando. En primer lugar, sería interesante definir esas visiones del concepto de economía social que se tiene desde de diferentes ámbitos europeos. Si ya hablábamos que muchas veces en nuestros propios entornos la economía social aparece entendida o interpretada desde diferentes perspectivas, igualmente desde el ámbito de Europa también la economía social se tiene una visión diferente. Me parece muy interesante, muy enriquecedor la realidad de que aquí estemos dos países del sur de Europa, dos países del norte de Europa, que seguramente tengamos visiones diferentes, tengamos planteamientos diferentes o simplemente un concepto de lo que es economía social. Seguramente que los unos y los otros podamos enriquecerlo en ese sentido. Por otro lado, me parece también muy interesante los sectores y las actividades donde se están desarrollando las principales iniciativas de economía social. En qué sectores realmente entendemos que se crea más empleo, un empleo de más calidad y más estable. Y además, como se decía anteriormente en las intervenciones, unos sectores que tengan una visión de una perspectiva futura que no les haga estar dependiente de recursos puntuales o de programas puntuales que puedan ser muy importantes. Que puedan ser muy importantes en el sentido de poner en marcha una iniciativa, pero que tengan una vocación de continuidad y les permita esa autonomía más allá de los inicios o del momento en que se ponga en marcha. Y sobre todo aquellos sectores que aporten innovación. La economía social es innovación. Yo creo que este es otro de los aspectos sobre el cual hay que incidir muchísimo. Es decir, economía social quizás venga asociado en muchos casos a determinadas prácticas o a determinadas actividades, pero creo que es muy interesante que empecemos a hablar de emprendimiento y de innovación también en las fórmulas de economía social, a la vez de su desarrollo en lo que pueda ser el empleo en el medio rural. Algunas líneas que nosotros planteamos de entrada para poder ir trabajando o poder ir conformando líneas de trabajo, pues se nos ofrecen o se nos plantean, por ejemplo, en las nuevas fórmulas de teletrabajo, sobre las cuales ya hay algunas experiencias aquí en Cantabria que propiciadas por la pandemia, por la rapidez que se han tenido que implantar sistemas de trabajo que antes eran proyecto y que ahora se han hecho realidad prácticamente de un día para otro y que están conformando iniciativas en cooperativismo o en otras actividades en medio rural con ese doble objetivo también de consolidar iniciativas en el ámbito territorial. La realidad de los servicios de proximidad que tiene que ir orientada en determinados territorios a la población muy envejecida en el ámbito rural, pero también a la realidad de nuevos pobladores que desde el ámbito urbano se vayan implantando en los territorios rurales o periféricos a la ciudad y que además van demandando unas nuevas necesidades y que pueden ser también oportunidades para el crecimiento de la economía social. La atención a las personas, lógicamente, como elemento fundamental, la cultura como elemento también que puede ser interesante, es decir,
Por ejemplo, en Cantabria hay bastante interés en iniciar alguna iniciativa de cooperativismo cultural que también puede ser atendida con interés desde este proyecto y, como os decía, tanto en un desarrollo urbano y rural y apoyado siempre con iniciativas locales y colaboración con entidades de ámbito local, con lo cual también tenemos una estrecha relación. Desafíos, la estrategia para nuestros territorios. Yo creo que es el momento de empezar a pensar en ello. Una cultura colaborativa, también se hablaba dentro de lo que es la difusión y la formación en el ámbito de la economía social. Se echa en falta también muchas veces personas que puedan en un momento dado servir de asesores, de orientadores en este ámbito de economía social, con lo cual también hace falta formar a técnicos y profesionales que en un momento dado puedan poner en marcha, apoyar o reforzar iniciativas en este sentido. La digitalización de la economía como una realidad y una necesidad, sobre todo en el ámbito rural y también para la economía social, asociado al reto demográfico. ¿Dónde podemos mirar? Lo hemos venido diciendo, en las intervenciones anteriores hacían referencia a ello. Serían nuestras propias experiencias y iniciativas, en las experiencias que tenemos en otras comunidades autónomas que también contemplan la realidad de la economía social desde sus propias realidades socioeconómicas, las experiencias en nuestros socios europeos, que es el objetivo también de este proyecto en el que estamos ahora todos participando, y en otros ámbitos que también saben y trabajan la economía social o un concepto colaborativo, por ejemplo, el de la cooperación al desarrollo, que siempre se ha movido con estas realidades, tanto de inclusión como de colaboración. En fin, sería un poco compartir entre todos, aprender los unos de los otros y reforzar el proyecto de economía social. Con estas ideas y con este propósito, iniciamos nuestra tarea desde Cantabria, esperando, bueno, pues compartir con todos vosotros y con todas vosotras todas las experiencias, iniciativas y que tengamos un trabajo lo más provechoso. Muchas gracias por vuestra participación y por vuestra atención. A vuestra disposición, buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Damos el turno de palabra a Regita Celia, directora de la Asociación de Emprendimiento Social de Letonia. Yes, hello everyone. I'm really happy Hola, buenos días a todos. Me gustaría pedir permiso para compartir mi pantalla, porque ahora mismo no tengo el permiso. Pero bueno, me gustaría para empezar decir que me encanta escuchar la experiencia de los españoles porque habéis creado un ecosistema muy importante de actores de economía social que están teniendo un impacto muy importante en sus propias comunidades, en sus propios territorios y es fantástico escucharlo. Gracias, ya tengo el permiso. Ahora ya puedo compartir mi pantalla. Yo me llamo Regita y represento la Asociación de Empresas Sociales de Letonia y me gustaría dar hoy una breve presentación sobre algunas de las cuestiones que plantea el proyecto. En primer lugar, voy a dar una breve presentación de cómo es la economía o la empresa social en Latvia. Este concepto es bastante nuevo en Letonia. De hecho, bueno, lo tenemos desde 2018. Pero desde 2019 tenemos una ley de economía social. Tenemos una ley que lleva muy poco tiempo, pero define que la empresa de economía social es una empresa con un estatus especial y por el momento hay 170, algo más de 170 empresas de economía social registradas en un registro nacional. Pero luego hay muchos otros empresarios o emprendedores sociales que trabajan en otras formas, como en cooperativas o empresas de este tipo con el mismo objetivo. Lo que vemos aquí en Letonia es que cada vez esto tiene más interés para los medios. Hay un interés cada vez mayor en todas las partes interesadas, tanto desde el sector público como desde el privado. Y podemos ver que esta visibilidad es cada vez mayor, tanto de los emprendedores como de las empresas. Pero el concepto es tan nuevo en nuestro país que tenemos mucho trabajo por delante.
tenemos que continuar trabajando y ver cómo podemos seguir avanzando. Unas pinceladas sobre nosotros. Nosotros trabajamos en 3 ejes fundamentales. Uno es la difusión, otro es el desarrollo de capacidades a nuestros miembros. Somos una asociación con miembros. De hecho, somos 130 miembros que proceden de empresas de la economía social o interesados en ella. Bueno, tenemos cada año unos 55 eventos que pueden ser webinarios, debates, conferencias, etcétera. Tenemos un público directo de unas 2.000 personas, pero de 400.000 personas si ampliamos ese público al público en general que llega a través de las redes sociales, etcétera. Bueno, hoy me gustaría responder a 3 preguntas principales. Me ha gustado reflexionar sobre ellas y también reflexionar sobre algunas buenas prácticas que podemos aportar desde Letonia. La primera pregunta es ¿cuál es el papel que deben jugar las comunidades rurales a la hora de crear ecosistemas resilientes? Bien, el papel de las comunidades rurales debe ser igualmente importante, debe ser tan importante como el de todos los demás. Aquí en Letonia vemos que casi la mitad de las empresas de economía social que están registradas lo están en la capital, en Riga. Y el reto es hacer que este mensaje de economía social llegue a las comunidades rurales. Tenemos que enseñarles cómo este tipo de empresas pueden ser un instrumento para resolver los retos del entorno rural. El reto es cómo las activamos a estas comunidades, cómo hacemos que participen y que les llegue el mensaje de economía social. Bien, hay mucha necesidad de comunidades resilientes, con líderes fuertes, porque vemos que si la comunidad se interesa y tiene líderes fuertes, van a mostrar su interés y su motivación para trabajar en empresas de economía social a través de diferentes modelos. Y por eso vemos que ha habido, bueno, que el mayor impacto ha surgido de iniciativas con liderazgos fuertes. Por supuesto, la cuestión más importante para nosotros en Letonia, es cómo hacer que esta gente participe. Esta participación viene de ambos lados. Tenemos que reforzar sus capacidades, sus habilidades y también la red de los diferentes participantes en la economía social. Hay que darles los conocimientos, las habilidades y hacer que comprendan bien el concepto. Como he dicho, este concepto es bastante nuevo todavía en Letonia y tenemos que conseguir que todo el mundo que participe en las empresas de economía social entiendan bien de qué se trata. Hay que crear una base más sistémica, más generalizada en Letonia y también dar la motivación a nivel nacional para que se creen sistemas de cooperación. El tercer punto tiene que ver con la creación de una narrativa de economía social para la integración de grupos vulnerables y hacer que el público en general comprenda de qué se trata esto. Bien, otra de las preguntas es cuáles son, qué enfoques y qué estrategias van a ser beneficiosas para potenciar la economía social. Creo que hay 3 aspectos fundamentales en las estrategias. La primera es la concienciación, la segunda es la creación de habilidades y capacidades y después es crear una plataforma de cooperación. Unir a todos los interesados, que todo el mundo pueda hablar y que se reúnan. Porque la clave del éxito, como hemos visto, es sentarse alrededor de la misma mesa y tener una primera reunión juntos. Voy a hablaros de 3 iniciativas que hemos desarrollado aquí en Letonia y que han tenido mucho éxito para llevar el concepto de economía social a las regiones de Latvia. La primera es la red de embajadores de Letonia. Hemos creado una red voluntaria en todo el país que organiza
eventos o dan consultoría de 1 a 1 sobre economía social. Es una forma de llegar a las comunidades porque estamos formando a los formadores, estamos formando a los líderes de las comunidades para que tengan el conocimiento y las capacidades y comuniquen al público en general qué es lo que significa ser una empresa de economía social. Y por eso hemos lanzado esta red de embajadores que están muy metidos en la economía social y publicitan, conciencian sobre ello a la comunidad a nivel más amplio y también hacen que estos estudios de casos que ellos estudian lleguen a los medios de comunicación. Estamos trabajando con ellos porque lo que vimos en 2018 es que tenemos estas empresas de economía social, pero a nivel regional todavía no están preparados para crear sistemas de apoyo. Entonces hay que formar a estos futuros líderes. La segunda buena práctica es que, bueno, entendemos que los embajadores trabajan muy bien y había que llevarlo eso a un nivel más allá. Entonces hicimos un acuerdo con 3 municipios de Letonia, que son estos 3 que tenéis marcados aquí en el mapa, y intentamos trabajar con estos municipios para comprender qué es lo que pueden hacer los municipios, los ayuntamientos, para crear su propio ecosistema local de economía social. ¿Qué instrumentos pueden poner en práctica en cuanto a legislación, normativa y también sus derechos para crear estos ecosistemas de economía social? Bien, esto lo hicimos trabajando juntos desde 3 perspectivas: municipios, empresarios de economía social y la sociedad. Y era un proceso de 3 fases. Al principio hicimos un mapa de la situación y entendimos quiénes son los potenciales empresarios de economía social, que hacen y cuáles son sus necesidades. Y también trabajamos con los municipios para entender qué era lo que necesitaban esos municipios, esos ayuntamientos, y cómo la economía social les podía ayudar. Y en el medio estábamos construyendo capacidades y tendiendo puentes entre ambos lados a través de eventos en línea donde los trabajadores del ayuntamiento pues conocían a esos potenciales emprendedores de economía social y creábamos estas reuniones nosotros para que ambas comunidades pues, se concienciaran de la existencia de la otra, para conectarlos, y también creamos varios webinarios de formación para que cada uno viera la perspectiva del otro. Y al final del proyecto vamos a crear una caja de herramientas, es decir, una serie de documentos en los que los municipios sepan cuáles son las leyes que los gobiernan y cómo pueden crear sistemas de apoyo a los emprendedores de economía social, y también cómo poder aprender de las buenas prácticas. Les vamos a dar buenas prácticas de aquellos municipios que han creado ya mecanismos que funcionan. Esto ha funcionado muy bien. Y esto se va a terminar con, o bueno, se terminó, mejor dicho, con un evento de cierre en el que el presidente del país, el presidente de Letonia, dio el discurso de cierre. Eso supuso un gran espaldarazo para nosotros del apoyo a la economía social a nivel local, regional e incluso nacional. Y bueno, pues nos ha servido de mucho. Este es un ejemplo de los webinarios, de los seminarios en línea que hacemos. Tenemos el ejemplo de ambos lados. En un lado, los municipios contando su historia, contando por qué apoyan a la empresa social, y desde el otro lado, desde el lado de los emprendedores de economía social, hablan del valor que pueden aportar a los municipios, qué valor pueden aportar, qué pueden dar a los municipios
a través de sus actividades cotidianas. Y la tercera historia de éxito ha sido un proyecto llamado Emprendedor Social con Éxito en las áreas rurales. Se hizo a través de 5 grupos de acción local en 10 condados de de Letonia, y ha sido muy fructífero a la hora de dirigirnos a las comunidades rurales. Primero se hizo un mapeo, después se hicieron talleres, otros eventos de difusión y bueno, también discusiones y debates con los municipios. Esto terminó con un programa de mentoría de 5 meses, y en esos 5 meses estuvimos haciendo que las 15 ideas que se seleccionaron para el programa se convirtieran en realidad y se pudieran materializar en empresas de economía social. Ahora, hay que preguntarse también cuáles son las barreras principales para construir una comunidad de economía social. Creo que son 3 las barreras principales. En primer lugar, las inversiones, es decir, contar con las inversiones necesarias en las comunidades de economía social, contar con esta financiación para los ecosistemas, para las personas que están creando plataformas o para los actores que están trabajando en esta dirección. Bien, tiene que ver con inversiones y capacidades a largo plazo. La segunda barrera es la falta de acciones proactivas, la falta de líderes que lleven la voz cantante y conecten a todos los actores y que tengan un compromiso personal y una voluntad personal, porque cuando se tiene esto, todo es posible. Tiene que haber esa especie de compromiso personal con la idea de la empresa social. Y en tercer lugar, a veces es la falta de un plan estratégico o de la sostenibilidad de las iniciativas. Lo que vemos muchas veces es que las grandes ideas y los grandes proyectos, si no son sostenibles, no prosperan. Entonces, la pregunta es cómo se pueden sostener a largo plazo. Porque hay veces que es fácil crear el ecosistema, pero la cuestión es la de la sostenibilidad. ¿Cómo creamos comunidades sostenibles y cómo interactuamos con ellas? ¿Cómo creamos esa voluntad y ese compromiso con los ecosistemas? Y para finalizar, un poco más sobre nosotros. Como hemos dicho, somos una asociación formada por miembros. Tenemos 170 activistas en nuestra red y trabajamos con municipios, con el Ministerio de Bienestar, que es el ministerio que se encarga de trabajar con la economía social aquí en Letonia, y también trabajamos con las regiones de Letonia. Y por eso me interesa tanto este proyecto en el que son las regiones, es una región española la que ha decidido empezar este proyecto y ver cómo podemos progresar para crear comunidades sostenibles de economía social para el futuro. Y algunos temas de interés para nosotros que son, bueno, cómo reforzar las capacidades, habilidades y redes de diferentes actores de la economía social. Me encanta que este proyecto pueda acabar en un plan de acción que podamos adaptar a nivel regional. Otro tema de interés ha sido también la creación de una narrativa para los medios a nivel local y nacional, como crear la sostenibilidad financiera para estas empresas. Como he dicho, muchas veces estas son muy nuevas, vienen a veces de las ONGs y uno de los mayores retos es garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo, incluso en esta crisis en la que estamos ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros como red? ¿Dónde podemos aportar valor para los emprendedores sociales? El siguiente paso en el que hemos pensado es una inversión o una plataforma de inversión
también el papel de los municipios a la hora de crear un entorno de apoyo para la empresa social. Como he dicho, hemos tenido estos municipios piloto que han puesto en práctica alguna de estas medidas, pero la idea sería que todos los municipios favorecieran estos mecanismos para también crear colaboraciones en Letonia. Y el gran tema en el que nos queremos centrar es la compra pública responsable. ¿Cómo podemos motivar a los diferentes actores para que intenten hacerlo? Ya sé que en España, como he leído en muchos casos de éxito, esto ha tenido bastante éxito, pero aquí en Letonia estamos todavía en pañales, por así decir. Así que podemos aprender mucho de España, también seguro que de Polonia y de Italia, y por eso estoy muy agradecida por poder participar en este proyecto. Finalmente, quería terminar la presentación con una diapositiva en la que se ve a algunos de nuestros miembros haciendo proyectos y cosas muy interesantes en Letonia con un impacto social importante. Y termino diciendo que uno puede hacer mucho, pero juntos podemos hacer mucho más. Así que fortalezcamos estas colaboraciones, colaboremos e intercambiemos buenas prácticas porque esa es sin duda la mejor forma de aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Reyita. Damos el turno de palabra a Gloria Seinagui, técnica de Planificación Comunitaria y Desarrollo Rural de la Dirección General de Agricultura, Alimentación y Sistemas Verdes de la región de Lombardía. Cuando usted quiera. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Pido disculpas porque no hablo muy bien inglés. Espero que puedan entenderme. Quiero dar las gracias al Gobierno de Cantabria, líderes del proyecto. Parece ser que no puede escuchar el representante de Polonia, no sé. ¿Me oyen los demás? Yes. Parece que los demás le oyen. Pues gracias al Gobierno de Cantabria, líder del proyecto, por haber organizado este proyecto. Va a definir las dinámicas de las economías regionales y locales y también el objetivo de promover la creación de empresas de economía social, sobre todo en este contexto de que recover to continue to function and more generally to cope this change. To date, however, little attention has been paid to the role that policy makers, particularly at the subnational level, could play in building and supporting economy resilience in the regions. The social and health crisis of 2020 has highlighted the importance of resilience economy ecosystems at regional and in particular at local level. The pandemic that has hit Europe and the whole world has meant that we have to look to our local resources to ensure the supply of basic products and services. Certainly, in this context, the role of regional and local authorities is crucial in promoting territorial adaptation to the new socioeconomic resilience. We think that in this context, the social economy is a driver of job creation and economic activity with a social impact in rural areas. Due to the characteristics of the third sector, social economy agent, such social enterprises, cooperatives, social service organizations, act directly in their territory, maintaining strong links with it.
They are aware for the urgent needs of the territory, and in coordination with the regional local authorities can play a key role in the somewhat uncertain new paradigm that we are initiating in coordination with the regional and the local authorities. About the three questions that the project that are in the first session of work, the local and supralocal public and private in rural areas have certainly been particularly engaged in the search of a new solution to increase the attractiveness of the territory, social cohesion, dissemination of knowledge, creative growth, accessibility, and freedom of movement, the usability of the environment, natural, historical, architectural, urban, the quality of landscape, the development of better conditions to campaigns and subject active in production. In particular, those typical are specific to the places, aware that only the resilience of local communities can sustain the impact of the global economy. Rural communities work with the aim of integrating the non-profit purpose with forms of for-profit management to produce and supply goods and services, otherwise hardly available, relating to all those areas, and each community consider priority, and at the same time to create shared value through long-term investment that keep company competitive, and social investments that keep in social and in environmental objectives together. In other words, this new planning of the new economy, rural communities, is trying to integrate efficient equity and reciprocity, the economy of innovation, base of knowledge and not only on the accumulation of capital, the ecological economy, ecosystem balance, and people's well-being. About the approaches and strategies that can help the social economy, the approaches and strategies implemented concern approaches to the construction of soft territorial networks built together with the actors and the stakeholders on the territory, animated by the awareness that only the sharing of strategies can promote the potential of social and economic economy, a new community welfare. Through share tables, for example, and the practice of listening, also favored by the use of remote meetings, workshops were activated to experiment with sustainable practices such as experiential tourism, circular and shared economy, generative welfare, light mobility, social protection, and use of unused public or private assets. What are the main barriers from the public-private to build a social economy? This phenomena of co-planning and co-responsibility between public and private in the construction of social economy communities are still emerging phenomena, but not yet adequately interpreted in their fundamental dynamics. And for this reason, this is relatively difficult in defining. Often the public barricades itself behind the ways of managing outdated, but not yet reformed welfare service,
and the social enterprise behind the balance of company budgets. It is necessary to think to innovative protocols, specific agreements, new methods of financing for the management of these processes and this social economy. With this project, Regione Lombardia wants to work in this sense, and the stakeholders involved are authoritative, public and private, territorial relations, and have been working on this usage for some time. They are LAC that are working in the rural areas, State University of Milan, Department of Mountain, social enterprise with a long experience, and consortia of small municipalities. Our stakeholder that we involved are Garda Valsabbia, a local group, create that it is work in a rural area that contribute to the balanced territorial development in rural areas and promote social inclusion. University of Milan, Department of Mountain, with a specific competence on conservation and sustainable development in mountain area. Consorzio Oltrepo Mantovano, it is a local development agency which carries out programs to promote economy and social development. Local action group Olio Po, that has a wide experience of management and coordination of local, regional, national, and international projects, and it is working in a rural area. Fondazione Sospiro, that is a big foundation in Lombardy that hosts and manages service for disabled and vulnerable people, medical laboratories and health service. Solco Consortium Mantova, it is a social cooperative that has been promoting service for people at and the territory. And the last one is Agora, Società Cooperativa. It is a social cooperative providing care service since 1992, social medical service and assistance for people with disability and minors people in the area of Mantova and Cremona. So thanks to those who agreed to participate in this project, and I am sure that we'll do a great works. Thank you again. Muchas gracias, Gloria. Damos el turno de palabra a Thank you so much. Saquiel, We're going to hand the floor over to Ludwig Saquiel, who is the Deputy Director of the Economic Development Department of the Office of the Marshal of the Pomorsky Voivodeship. Thank you very much. I hope you hear me well and my presentation is visible. Yes? Yes. Okay. Thank you very much for possibility to participate in this conference and in this project. First of all, on my first slide, I just remember who we are and where we are. We are situated in the northern Poland. I'm in Pomorsky region. Another name is Pomerania, on the bank of the Baltic Sea, and we like to call ourselves as gateway to the rest of Poland and to the other parts of Europe. First of all, thanks to one of the biggest ports in Gdańsk and Gdynia, and the deep water container terminal, one of the biggest in Europe. Some basic figures about the Pomorsky region: about 2.5 million inhabitants, of which more than 1.5 million live in Tri-City,
agglomeration, so it's Gdansk, Gdynia, and Sopot altogether, with GDP growing at 7% in 2018. Pomorsky was one of the fastest growing regions in Poland and Europe. And according to the American Milken Institute, we are especially proud of this independent ranking. Milken, estamos muy orgullosos de este reconocimiento. Entre 2011 y 2016 nuestra región ha crecido más rápido que incluso Berlín o París, y de hecho se nos concedió el distintivo de ser una de las regiones con mejores resultados económicos de Europa, Best Performing Region. Hemos experimentado un desarrollo y un crecimiento económico muy rápido en los últimos 30 años con el objetivo de ponernos al nivel de los demás países occidentales en términos de infraestructuras, pero también en la conversión de la economía privada, y ahora nos encontramos en un punto en el que reconocemos que el crecimiento del PIB está bien, pero el crecimiento del PIB tiene que ser adecuado. Ahora mismo estamos desarrollando nuevas estrategias de desarrollo con una nueva estrategia que tenga en cuenta diferentes retos a los que se enfrenta el mundo actual. Los más importantes para nosotros son el desarrollo de tecnología y la industria 4.0. Esto va a desembocar en cambios fundamentales en producción, educación, el mercado de trabajo, después también el Green Deal europeo y la promoción de la descarbonización de la economía, de la creación de una economía más eficiente. También está la resiliencia para dar respuesta rápida a crisis como la de la pandemia del COVID-19 y también la capacidad de adaptarse a los cambios que plantea la globalización, como son la digitalización o la automatización. En este área tenemos idea de crear empresas y empresas de economía social y proporcionarles un paquete de apoyo que tenga que ver con la financiación y también, por ejemplo, la formación para crear una sostenibilidad financiera. El último punto, no por ello menos importante, es la colaboración y la capacidad de crear un clima de confianza y de colaboración entre los diferentes artífices y actores. La estrategia de la región de Pomerania se va a implementar a través de 5 programas regionales estratégicos, y 2 de ellos están relacionados especialmente con la economía social. El primero es en el campo de la seguridad y la salud, la prevención de riesgos también, y el desarrollo institucional de ONGs y empresas de economía social. Uno de los retos más importantes que tenemos en este programa es estimular la cooperación y establecer un vínculo fuerte entre las empresas, digamos, tradicionales y las empresas de economía social. Y lo que vamos a hacer en este sentido, como he dicho, es crear instrumentos de financiación y ponerlos a disposición de los emprendedores de economía social. Por supuesto, esto va a implicar cambios legislativos a nivel nacional, y el siguiente reto es el de la marketización de las empresas de economía social. El segundo documento es el programa estratégico en el campo de la economía, el turismo y la industria del ocio.
Aquí tenemos problemas en poner temas relacionados con la economía social. Y al final los hemos unido a varias áreas. La economía innovadora. Queremos formar a las empresas para que sepan que la innovación no tiene que ver solo con la alta tecnología, sino también en cómo implementarla. En segundo lugar, es la adaptabilidad de las empresas. Tenemos que preparar a las empresas para que estén preparadas para la transformación de las nuevas realidades económicas. La tercera es un mercado laboral atractivo. Aquí nos centramos en crear competencias y titulaciones y cualificaciones, y también estamos pensando en crear empleo atractivo. Y el cuarto punto es el del turismo y el de la industria del ocio. Específicamente en estos sectores, estos sectores pueden ser muy atractivos de cara a crear empresas de economía social. Por último, me gustaría mencionar algunos de los retos y dilemas a los que nos enfrentamos. No tenemos normativa nacional, no hay ninguna indicación acerca de quién debe ser responsable del desarrollo de la economía social, y por eso en la estrategia nacional hemos formulado una serie de expectativas para las autoridades centrales para que creen unas normativas en el campo de la economía social. El siguiente punto es la centralización. Algo entre, bueno, el concepto de las regiones españolas, que son las comunidades autónomas, que son muy independientes, y Letonia, donde solo está el poder centralizado. Sería algo intermedio lo que nosotros buscamos. En Polonia, muchas de las tareas de este ámbito las asume el gobierno central, y se espera que este año se transfiera al gobierno central todas las competencias del mercado laboral. El último punto es el mercado laboral y la asistencia social. La economía está muy basada en instituciones de bienestar social y no tanto en el mercado laboral, y hay mucho debate en Polonia acerca de si solo debe ser el mercado laboral el responsable de la economía social o no. Esto es algo bastante controvertido en nuestro país. Con esto quiero dar las gracias por invitarnos a participar en este proyecto. Espero que tenga resultados. Thank you very much. Muchas gracias, Ludwig, que bueno, al estar en tiempo y después de las intervenciones tanto de los representantes de las diferentes regiones europeas como del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, así como también de las representantes instituciones del Gobierno de Cantabria, queremos desde la Consejería de Economía y Hacienda una buena clausura de esta primera jornada de lanzamiento. Agradecer tanto a los panelistas que han intervenido y han formado en una cuestión tan interesante como la economía social para fortalecer el proyecto SELF, así como también a las entidades participantes que forman parte del grupo de interés y de trabajo del proyecto, y como las entidades públicas que están apoyando e interactuando desde esta sesión. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, y transmitir desde la Consejería de Economía y Hacienda, desde la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria y también de la Oficina de Europe Direct, que está haciendo la información en directo del proyecto, así como también a los compañeros polacos, letones e italianos por el apoyo y el trabajo constante durante estas semanas para poder lanzar este proyecto. Ha sido un placer y muchas gracias. Hasta la próxima.